Buenos días, bienvenidos al curso de Química General que vamos a dictar para la comisión 1S3 y 1M2 de la profesora Elsa Ferreira, de quien les habla el ingeniero Álvaro Bravo. Bueno, como estamos en una modalidad nueva, ustedes estamos ensayando un poco esta metodología. La idea es la siguiente: ustedes tienen ya las clases subidas con su PDF, con lo cual ustedes ya han podido ir haciendo una lectura de lo que trata y de qué va a abordar la clase, y luego que el material ha sido preparado por la profesora Ferreira, y luego yo hago la edición de un video donde voy tratando de explicar los conceptos que allí están expuestos. Eh, vamos a intentar que esto funcione lo mejor posible y espero que sea de mucho provecho. Lo que vamos a ver ahora en esta presentación es la primera parte, que en esta primera clase lo que está en la unidad temática 1, que habla sobre la química, que nos exige definición, propiedades intensivas y extensivas, estados de la materia, sistemas materiales homogéneos, heterogéneos e inhomogéneos y sustancias simples y compuestas. Esta es la parte que vamos a trabajar en esta clase. En la clase siguiente vamos a ver esta otra parte que está relacionada con los elementos químicos, estructura atómica, número atómico, etc. Bueno, lo primero es, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia y las transformaciones que sufre la materia. Esto es algo fundamental, es una ciencia que, como todos sabemos, está relacionada con nuestro día a día. Todos los días estamos vinculados con cuestiones relacionadas de la química. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que constituye el universo, ¿sí? Básicamente, si ustedes quieren imaginarse qué es materia, es todo. La no materia es donde no hay ningún tipo de componente, de compuesto, nada, es donde no hay nada. ¿Eso dónde podría suceder? ¿Dónde nos podremos imaginar que no hay materia? En el espacio exterior, cuando nos alejamos mucho de la atmósfera terrestre, que sabemos que está compuesta por gases. Cuando nos alejamos, ustedes han visto todas las películas y todas las filmaciones sobre viajes espaciales. Entonces, en el ámbito donde no hay absolutamente nada, donde se están moviendo esas naves espaciales, que no hay moléculas de nada, entonces ahí no tenemos materia. Pero si no, es todo lo que constituye el universo, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros ahora? Entendiendo qué es la materia, vamos a estudiar la materia en la química propiamente dicho, que hace. No solo estudia la composición y la estructura de la materia, sino sus propiedades, tanto físicas como químicas. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas, y las transformaciones, tanto físicas y químicas, que suceden en la materia. Como así también estudia los intercambios energéticos involucrados cuando hay modificaciones en esa materia, cuando se produce algún tipo de cambio físico o algún tipo de cambio químico. En estas transformaciones podría haber cambios energéticos involucrados, y eso también lo estudia la ciencia química. ¿Qué es un cuerpo? Quiero aclararles que en esta primera clase se trata básicamente de cuestiones muy conceptuales. Son todos conceptos básicos que hacen a lo que vamos a tratar en la materia, ¿sí? Probablemente son muchas definiciones, están escritas, yo las voy a ir diciendo un poco más rápido y ejemplificando de la manera que pueda, pero son conceptos que ustedes ya en principio los han manejado con estudios preliminares, ¿sí? Para cerrar el concepto, química estudia la materia y todas las transformaciones que pueden ocurrir en ella y las consecuencias a través de esas transformaciones, tanto físicas como químicas. ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son las transformaciones? Las transformaciones físicas y químicas, y si hubiera algún intercambio energético o lo que sucede cuando se produce esa transformación física o química de la materia. Bueno,
¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es una porción de materia limitado por superficie, estimula nuestros sentidos y ocupa un lugar en el espacio. Tienen peso, masa y son impenetrables. ¿Qué quiere decir que son impenetrables? No es el concepto de impenetrable de un sólido que no puedo perforar. Se refiere a que ocupan un volumen, o sea, pueden ser sólidos, líquidos o gases. De hecho, ustedes tienen que imaginarse que un cuerpo es todo lo que ocupa algún tipo de volumen, ¿sí? Si yo tengo un líquido, por más que yo lo pueda penetrar, como quedaría la sensación de un sólido, que sería, por ejemplo, esta caja es impenetrable, un líquido yo sí lo podría penetrar, pero en realidad está ocupando un volumen. O sea, cuando yo lo ocupo con otra cuestión, desalojo el volumen del líquido. O sea, en ese concepto se refiere el que puede ser impenetrable, de la misma manera un gas. Cuando yo puedo entrar a una habitación donde obviamente tengo aire, yo entro y desalojo el aire que estaba ocupando un volumen. En ese sentido se refiere el concepto de impenetrable. Continuemos con nuestras definiciones. ¿Qué es una sustancia? Sustancias son las diferentes clases de materia que constituyen los cuerpos, ¿sí? Esto también, otra definición, son las diferentes clases de materia que constituyen los cuerpos. Sustancias, en definitiva, entonces va a ser, esos cuerpos que yo he estado hablando están constituidos por diferentes sustancias. Lo que pasa es que vamos a tener que clasificar a las sustancias para poder entender un poquito más. Entonces tenemos las sustancias simples, que son aquellas que están formadas o son elementos químicos, son las que están formadas por un solo tipo de átomos y no se pueden descomponer en otras más simples. Por ejemplo, ¿cuáles son las sustancias simples? Los metales como el aluminio, el hierro, el sodio, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el ozono, en este caso, que es oxígeno 3, porque están constituidos por la misma especie química. Cuando hablamos de sustancias simples, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahí ya les aparece el concepto de elemento, que sería la mínima porción de materia que yo puedo definir sin que se defina como tal, porque yo a partir de allí, si ya rompo un átomo, ya no tengo la sustancia como tal, la materia como tal. Entonces, una sustancia simple está formada por el mismo elemento. Puede haber moléculas que son agrupaciones de átomos donde tenga una, dos o tres, pero son átomos iguales, son del mismo tipo de átomos. Por ejemplo, como tenían allí el ozono, que son 3 átomos de oxígeno, pero están compuestas por el mismo átomo, oxígeno, por lo tanto es una sustancia simple. El hierro, el aluminio, el cobre, el sodio, el berilio, son todos metales. Esos metales están compuestos por átomos iguales y sus moléculas son monoatómicas, por lo cual también es una sustancia simple. Y por ejemplo, el gas oxígeno, que sabemos que está compuesto por 2 átomos de oxígeno, también es una sustancia simple porque tiene solamente átomos de oxígeno, lo mismo que el nitrógeno o el gas cloro. Un gas que, por ejemplo, no es una sustancia simple sería el dióxido de carbono, porque es un gas que está compuesto por átomos de carbono y átomos de oxígeno. Entonces allí ya tengo una sustancia que no es simple y obviamente vamos a pasar a denominarla como sustancias compuestas, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, son sustancias compuestas, son las que están formadas por átomos de distintos elementos químicos y se pueden descomponer en otras sustancias más simples. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá tengo un montón de sustancias, el cloruro de hierro, agua, ácido sulfúrico, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, ácido nítrico, etc. Entonces, ¿de qué se distinguen estas sustancias compuestas de las simples? Sustancias compuestas porque están formadas por átomos distintos. Tengo hidrógeno, tengo oxígeno, tengo hierro, tengo cloro, tengo hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, esta sustancia es compuesta porque está formada por átomos diferentes.
Por otra parte, dice que se puede descomponer en distintas sustancias simples. Si yo descompongo el cloro de hierro, voy a obtener hierro y cloro, que son dos sustancias simples. ¿Cuáles son las propiedades de las sustancias? Las propiedades de las sustancias las vamos a clasificar en dos tipos, intensivas y extensivas. Vamos a ver a qué se refiere específicamente las propiedades de las sustancias. Fíjense cómo hemos ido complejizando la definición. Cuerpo. Los cuerpos están formados por sustancias. Las sustancias pueden ser simples o compuestas. A su vez, ahora estamos diciendo, las sustancias tienen propiedades y esas propiedades pueden ser, no importa que la sustancia sea simple o compuesta, todas las sustancias que son las que componen todos los cuerpos, que es lo que forma parte de toda la materia, tienen propiedades intensivas y extensivas. Vamos a ver a qué se refiere el concepto de propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia que intervenga y las propiedades extensivas de las sustancias dependen de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Bueno, por ejemplo, propiedades intensivas, que hemos dicho que son las que dependen, intensivas o específicas, que son las que no dependen de la cantidad de materia, por lo tanto son independientes de la cantidad de materia, son la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el color, el olor. Y para hacerlo de alguna manera un poco más simple, les quiero explicar esta cuestión. Una sustancia estábamos explicando que las propiedades intensivas eran independientes de la cantidad de materia y las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, tales como el volumen, el peso, la energía interna, la capacidad calorífica, etc. Para que vean una cuestión más simple de esto, vamos a utilizar lo siguiente. Si yo tengo una propiedad, la forma más simple de definir es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el volumen, que yo sé que es una propiedad extensiva, el volumen, ¿cómo sé yo que es una propiedad extensiva? Porque si yo la divido a esta sustancia, a esta porción, a este cuerpo, lo divido en dos, yo estoy observando que el volumen se reduce a la mitad. Por lo tanto, el volumen es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad. Mientras que, por ejemplo, habíamos dicho nosotros que el color, la temperatura de fusión, por ejemplo, o sea, la temperatura a la cual se funde todo este cuerpo, es independiente, estas propiedades son intensivas. ¿Por qué? Porque el color es independiente que yo lo parta en dos, a la cantidad que tome del cuerpo, porque el color es el mismo aquí que aquí, la temperatura de fusión es la misma aquí que en el total. Es decir, esas propiedades son intensivas y no dependen de la cantidad de materia. El volumen, el peso, la energía interna, la capacidad calorífica, son propiedades que dependen del volumen, de la cantidad de materia que yo esté considerando, entonces por lo tanto son propiedades extensivas, ¿sí? Bien, avancemos. Otra clasificación de las propiedades de las sustancias va a ser las propiedades físicas y las propiedades químicas. O sea, las propiedades de las sustancias pueden ser físicas o químicas. Por ejemplo, se manifiestan sin cambio en la composición. Esas son las propiedades físicas. ¿Qué quiere decir? No se modifica la sustancia y yo sé que va a ser la temperatura de congelamiento, la temperatura de ebullición, la viscosidad, que la puedo denominar como eta o como la letra mu del alfabeto griego, o la densidad. Entonces, las propiedades físicas de la materia se manifiestan sin cambio en la composición de la materia.
Las propiedades químicas necesariamente se van a manifestar cuando yo tenga un cambio en la composición de la materia. Esto de las propiedades físicas y químicas es bastante claro y se refiere a lo siguiente. Si yo analizo una sustancia determinada y evalúo si su temperatura de ebullición, su temperatura de fusión, los otros que teníamos ahí en el ejemplo, la viscosidad, por ejemplo, la densidad, no va a cambiar la composición de la materia, mientras que yo una propiedad química para saber cómo esa sustancia se comporta frente a otros agentes químicos, necesariamente va a haber un cambio químico. Por ejemplo, yo puedo analizar lo que sucede con un metal si lo expongo, por ejemplo, como el hierro, lo expongo al aire que está en contacto con el oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Se oxida. Lo que estoy verificando allí es una propiedad química del hierro frente al oxígeno. Que esto no tiene nada que ver y obviamente modifica la composición del hierro. Ya deja de ser hierro, deja de ser oxígeno, ese agente actúa sobre el hierro y me forma un compuesto nuevo que es óxido férrico. En el caso de que yo quiera analizar el punto de fusión del hierro, el punto de congelación del hierro, la densidad del hierro, esas propiedades físicas no implican que yo modifique las características del hierro. Bien, continuemos con nuestra presentación. La materia puede presentarse en los 3 estados de agregación. Eso también es otra cuestión que ustedes ya la conocen bastante bien. Los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso, que es el vapor. ¿Cuál es la situación acá? Esto es algo que para ustedes no es ajeno. La materia se puede presentar en distintos estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Lo que tenemos que comprender acá es que ese estado de agregación no quiere decir que sea distinta la esencia de la materia que yo estoy analizando. Simplemente está hablando de una distancia que hay entre las moléculas que la componen. Es decir, si yo tengo un sólido, las moléculas están mucho más próximas, mucho más atraídas y en una matriz sólida donde no pueden moverse una con otra. Si estoy en una matriz líquida, esa misma materia, las moléculas pueden moverse sin separarse demasiado porque hay ciertas fuerzas de atracción que las mantienen unidas, pero puede haber un movimiento entre ellas. Mientras que en el estado gaseoso las moléculas están tan separadas que no tienen interacción entre ellas, hay grandes distancias y entonces no tengo tanta interacción. En ninguno de los casos se ha modificado la naturaleza de la molécula que yo tenía interactuando en estas situaciones. Entonces queda claro que en el estado de agregación no va a aparecer un cambio químico. Eventualmente va a haber un cambio físico, porque yo tengo sólido, tengo líquido que se puede mover y gaseoso cuando están totalmente separados. ¿Cómo van a ser los distintos estados? Como decíamos, un sólido, por ejemplo, acá tenemos hielo, un diamante, el estado líquido es el agua, es lo más conocido, pero ustedes conocen otras sustancias, el alcohol, por ejemplo, o un combustible líquido, las naftas, son compuestos químicos cuyo estado natural en condiciones de temperatura y presión ambiente son líquidos, el aceite, o por ejemplo tenemos el vapor cuando, por ejemplo, yo veo en una cacerola el agua que está hirviendo, lo que se forma ahí es vapor de agua, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades de hacer ese cambio de estado? Yo puedo pasar de sólido a líquido y de líquido a vapor, de sólido paso por fusión, de líquido a vapor paso por vaporización, el vapor lo condenso y al líquido se puede solidificar. Y puedo pasar directamente de vapor a sólido haciendo lo que se denomina deposición.
y puedo pasar directamente de sólido a vapor sublimando. Esto que les parece a ustedes un poco raro, esos cambios de estado, no son raros. A ver, esto yo tengo acá el primer ejemplo que les puedo mostrar, que no es nada extraño, ya lo conocen ustedes, un cubito de hielo. Esto es agua sólida, ¿sí? Yo tengo acá agua sólida. Esta misma agua sólida que yo la dejo fundiendo en la cubetera que la tengo acá, se va a transformar en agua líquida, que ustedes perfectamente la conocen, ¿sí? Y ya de paso voy preparando un poquito lo que tengo para mostrarles, cosas muy elementales con lo que puedo encontrar en la casa, y acá tengo el agua líquida. Entonces pasamos de agua sólida a agua líquida. ¿Qué diferencia hay entre esto? El estado de agregación. Pero las moléculas que forman este cubito de hielo y esta agua que yo tengo acá son exactamente las mismas. No ha habido ningún cambio químico en la estructura, en esa materia que estamos analizando ahí, la molécula de agua, que estaba conformada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. De la misma manera, otra situación que se les plantea un poco, ese es bastante sencillo, el ejemplo de cambio de estado. Luego, si al agua, por supuesto, yo la pongo a esto dentro de una cacerola, un jarro, y lo pongo al fuego, ustedes van a ver que se evapora y la misma materia sólida que era el cubito, agua, pasa ahora a un estado gaseoso. Son moléculas mucho más separadas, donde tienen muchas menos fuerzas de atracción entre ellas. Finalmente, les quería comentar que el caso que parece un poquito más complejo es cuando yo paso directamente del estado sólido al estado vapor. Pero esto ustedes lo conocen, me imagino que alguna vez han visto la naftalina, el naftaleno, como compuesto químico. Comercialmente se lo conoce como naftalina. Bueno, esa naftalina que ustedes la dejan, la guardan en el ropero o la ponen con la ropa de lana en el invierno o para protegerlo de las polillas, ustedes van a observar que con el tiempo se va haciendo cada vez más chiquitita. Y evidentemente esa naftalena, ese naftaleno, no se fundió, no pasó al estado líquido. Evidentemente pasó directamente a la fase vapor. O sea, que puede haber un cambio de sólido a vapor directamente, y ese vapor de naftaleno es el que es tóxico para las larvas de las polillas, y por eso no proliferan en ese ambiente. Entonces, que ustedes lo sienten, porque el olor a naftaleno se lo siente. Uno dice, esto tiene olor a naftaleno. Bueno, ¿por qué? Porque hay gas, el naftaleno se ha vaporizado, ha pasado a fase gaseosa y yo lo he podido percibir con el olfato. Entonces, cuando yo puedo sentir el olfato es porque tengo moléculas gaseosas que las he podido detectar con el olfato, ¿sí? Evidentemente pasó a fase gaseosa. Bien. Bueno, eso con respecto a los cambios de estado, que ya está claro. Allí tienen el esquema entonces de sólido a líquido, fusión, de líquido a vapor, vaporización, y de vapor a sólido, deposición. Y el camino contrario sería líquido, solidificación a sólido, sublimación cuando paso a vapor y condensación cuando el vapor se condensa a líquido, que ese es otro ejemplo muy conocido por ustedes. Ustedes ponen una tapa en la olla y van a ver que el vapor se condensa y se forma líquido, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de la misma sustancia. Lo único que cambia es la distancia intermolecular y las fuerzas de atracción entre ellas. Bien, ¿cuáles son las transformaciones o cambios químicos? Las transformaciones y cambios químicos van a ser siempre y cuando son aquellas en las que la materia experimenta un cambio permanente en su composición. Por ejemplo, acá tengo magnesio, que es un metal, que lo ataco, lo hago reaccionar con ácido clorhídrico y obtengo cloruro de magnesio más agua. Los productos finales, estos, no se parecen en nada a todos estos que yo tenía el origen. Estas son otras sustancias. Ha habido cambio en la composición química de las sustancias que yo he obtenido. El ejemplo de la combustión es un ejemplo bastante práctico. Fíjense ustedes cuando tienen un fósforo, ¿sí? Vamos a mostrar un fosforito. Un fósforo es una astilla de madera que está recubierta acá por un material que tiene la capacidad de
encenderse, alcanzar su punto de ignición, que es donde comienza la combustión, a no muy alta temperatura, y yo lo puedo lograr por fricción. Ustedes saben que la fricción libera energía en forma de calor. Entonces lo que vamos a hacer es, a este material, esta sustancia química que yo tengo acá, le voy a provocar un cambio permanente. Al rasparlo con la caja de fósforo, yo provoco ese calor que provoca la ignición del material que yo tenía embebiendo la astilla de madera, y luego se enciende también la madera, ¿sí? ¿Qué es lo que obtenemos como producto de esta combustión? Como producto de esta combustión, evidentemente, lo que yo tengo ahora acá, este carbón, este material carbonizado, no tiene nada que ver con lo que yo tenía inicialmente, que era el fósforo, ¿sí? El material que tenía acá impregnando, que yo sabía que era combustible, no tiene nada que ver uno con otro. Acá se produjo una transformación química. Las moléculas que formaban esta sustancia han cambiado, se han combinado con el oxígeno del aire y han formado un nuevo compuesto químico que ahora tiene estas características. Parece negrito, carbonizado, y no tiene nada que ver. Por otra parte, fíjense que también la madera, que era esta naturaleza, ahora ha pasado a transformarse en algo carbonoso, porque también todo el material celulósico que conforma la madera ha cambiado su naturaleza química y se ha transformado en otro tipo de sustancia, que es ese carbón que estamos viendo allí, esa cuestión negra también de aquí. Entonces, allí tienen un ejemplo de una transformación química muy sencillo. Estamos buscando siempre cosas que tengamos a mano y que les resulten familiares para poder avanzar un poco más. Bien, entonces ese es el cambio químico. Las transformaciones o cambios físicos, ya lo hemos explicado, son cuando yo tengo no va a cambiar la materia, y era, por ejemplo, el agua que pasaba a vapor, o el cubito de hielo que pasaba a agua líquida, que es lo que les mostré hace un rato, y evidentemente no había cambiado allí la materia. Bueno, allí tienen ejemplos de cambios físicos simples, que calentar hielo, enfriar vapor, líquido como el agua. Bueno, por ejemplo, una trituración. Yo puedo pulverizar algo, y si yo lo pulverizo, yo machaco el azúcar, la trituro al azúcar, lo que voy a obtener es azúcar impalpable, que es una estructura mucho más fina, pero en realidad la molécula que conforma eso sigue siendo sacarosa, que es la misma que yo tenía en el cristal un poquito más grande. Es decir, la pulverización de la materia no va a provocar un cambio en la estructura química, como lo hemos mostrado en el ejemplo anterior de la combustión. O sea, en un cambio físico no hay modificación de la estructura de la molécula, del compuesto químico que está formando esa sustancia. Bien, ya hemos hablado también de cambios químicos. Ahora vamos a hablar de lo que es un sistema material y cómo lo definimos. Un sistema material va a ser una porción que yo separo del universo, para ser muy general, del resto en forma real o imaginaria, para ser objeto de estudios. Un sistema puede estar formado por una o varias sustancias. Empezamos a continuar a tomar definiciones. Evidentemente, mi sistema tiene un entorno que es el ambiente. Yo aíslo del ambiente ese sistema, y eso es lo que yo voy a estudiar. Entonces, el entorno del ambiente es todo lo que rodea mi sistema, ¿sí? Mi sistema, por supuesto, va a estar integrado por sustancias, por una o más sustancias químicas, ¿sí? Vamos a definir mis sistemas vamos a clasificar mis sistemas, en tres tipos de sistemas: sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos y sistemas inhomogéneos. ¿Cuáles son los sistemas homogéneos? Bueno, los sistemas homogéneos son aquellos que cuando yo tomo cualquier porción dentro de mi sistema, cualquier elemento que yo tome allí,
en cualquier punto que me pare, las propiedades van a ser exactamente las mismas, las propiedades específicas, no cambian de un punto a otro. Entonces, eso me definiría un sistema homogéneo. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Cuáles son ejemplos? Por supuesto, obviamente el agua líquida, una solución de sal disuelta en agua, son ejemplos de sistemas homogéneos. Un sistema heterogéneo es cuando tomo pequeñas porciones de volumen en diferentes puntos del sistema y estas presentan distintas propiedades específicas. Por ejemplo, acá tenemos aceite, agua y arena, ¿sí? Tengo, por ejemplo, tres fases distintas que me definen ese sistema heterogéneo. Finalmente, un sistema inhomogéneo es aquel en donde las propiedades varían de forma gradual según la dirección que yo tome, y el caso más típico es el de la atmósfera, porque yo sé que la atmósfera cambia conforme me alejo de la superficie de la Tierra. En la medida que me voy alejando cada vez más, van cambiando las propiedades y tengo la troposfera, la ionósfera y así sucesivamente voy encontrando los distintos puntos en ese sistema inhomogéneo. Bueno, veamos un sistema heterogéneo está conformado siempre por dos o más sistemas homogéneos que se van a denominar fases. Vamos a ver a qué nos referimos allí en los ejemplos luego y vamos a ver esto un poquitito en ejemplos. Les estábamos diciendo, un sistema era una porción que yo aislaba del universo, podía estar aislado o no, ya vamos a ver eso, cuáles son las clasificaciones del sistema, pero damos una clasificación que decíamos que eran homogéneos, heterogéneos o inhomogéneos. Los sistemas homogéneos básicamente, esto es un sistema homogéneo, el agua. ¿Por qué? Porque si yo observo distintos puntos adentro del agua, no voy a encontrar ninguna propiedad distinta dentro del agua. Yo puedo transformar ese sistema homogéneo agregándole otro componente y puedo obtener un sistema homogéneo o heterogéneo. Por ejemplo, yo acá voy a agregarle un poquito de jugo, de estos jugos para preparar, ¿sí? No voy a hacer la propaganda porque no me van a decir que estoy haciendo propaganda. Y lo que estoy obteniendo acá es un jugo, ¿sí? Que si yo de todas maneras busco en los distintos puntos de ese jugo, esto también sigue siendo un sistema homogéneo. No hay ningún punto dentro de este volumen que tenga propiedades distintas. ¿Cuántos componentes tiene? Bueno, tiene el componente agua y el componente jugo. Tiene dos componentes, a su vez el jugo tiene más componentes, pero bueno, vamos a simplificarlo. Entonces tengo componente jugo artificial y agua. Dos componentes, una sola fase. ¿Por qué una sola fase? Porque todos los puntos dentro de ese sistema homogéneo tienen las mismas propiedades. Si a ese sistema yo le pongo los cubitos de hielo, ¿sí? Entonces acá ya tengo un sistema heterogéneo, porque tengo un sólido, que es una fase, ¿sí? Y tengo líquido, que es la otra fase, que es el jugo. Entonces, en este sistema yo tengo, ¿cuántos componentes? El componente de la fase sólida, agua, el componente en la fase líquida, que tengo agua líquida, y tengo jugo. Tres componentes, dos fases. Sistema heterogéneo que yo lo puedo separar en dos sistemas homogéneos, que son las dos fases. La fase sólida, que es el cúbico de hielo, y la fase líquida, que es el jugo, que de paso vamos a aprovechar y vamos a tomar un poquito de jugo, ya que estamos en una clase con video. No está mal. Acá tengo otro ejemplo de un sistema heterogéneo. Esto es una mezcla de distintos componentes donde yo claramente puedo observar las fases, porque estoy viendo que tengo granos de pimienta, granos de sal, granos de pimienta roja, granos de pimienta negra. Estoy viendo también que tengo acá algunas hierbas, ¿sí? Que ustedes tal vez no sé si las llegan a distinguir en el video, pero este elemento que es para sazonar comidas, en definitiva lo que estoy viendo acá es un perfecto sistema heterogéneo donde puedo ver todas las fases
y cada fase implica una separación con la otra fase. El grano de pimienta está perfectamente separado de los cristales de sal y perfectamente separado de los demás ingredientes que tiene esto, las demás hierbas aromáticas que tiene esta mezcla que tengo acá. Entonces, esto es un sistema heterogéneo. Creo que con eso ya les quedó bastante clara la idea de lo que es un sistema heterogéneo y un sistema homogéneo. Claramente, en un sistema heterogéneo, yo tengo dos fases que no se mezclan y tienen una superficie de separación, pero no necesariamente, en este caso yo había puesto el ejemplo de fases sólidas, en este caso había puesto el ejemplo de la jarra, una fase sólida con una líquida, pero también podría haber dos fases líquidas que no sean, miscibles y por lo tanto podría no mezclarse, que es un caso muy común para ustedes, que ustedes lo conocen. El agua, que tengo acá en esta tacita, he puesto un poquito de agua y voy a agregar un poco de aceite para que lo vean. Y claramente se forman las dos fases, que es lo que estamos viendo. Entonces acá tengo, fíjense que ya se desarmó la burbujita, entonces tengo las dos fases, ¿sí? Agua y aceite, no se mezclan, son invisibles, dos componentes, aceite y agua, dos fases, sistema heterogéneo, las dos fases líquidas. Ese es otro sistema heterogéneo donde las dos fases son líquidas. Lo que siempre me dicen de un sistema heterogéneo es que yo voy a poder obtener un sistema, separando las fases, voy a poder obtener sistemas homogéneos. Es decir, si yo separo el aceite del agua, voy a obtener por un lado agua y por otro lado el aceite y el agua por otro lado. ¿Sí? O sea, no tengo, esto yo creo que es bastante obvio, bastante, digamos, fácil de comprender, pero son definiciones que tenemos que ir incorporando en nuestro acervo de la química. Entonces, ya sabemos lo que es una fase, qué es un sistema abierto y qué es un sistema cerrado. Hasta el momento habíamos hablado que teníamos sistemas materiales homogéneos, heterogéneos, fases, y habíamos dicho que era una porción que yo aislaba del universo. Si ese sistema yo le permito que intercambie materia con el entorno, entonces se trata de un sistema abierto. Si yo no le permito que intercambie materia con el exterior, entonces es un sistema cerrado. Miren, lo primero que tengo acá, esta botella de agua, así como está, es un sistema cerrado, porque todo lo que yo tengo adentro no puedo intercambiar materia con el exterior. Si yo lo destapo, ya se trata de un sistema abierto. Ahora bien, si yo, piensen que a través del vidrio, si yo lo puse en la heladera, pudo intercambiar energía, porque se pudo enfriar con la heladera. Es decir, este sistema es un sistema cerrado, pero no está aislado. Si yo hubiera puesto un termo, lo hubiera aislado totalmente con un material aislante térmico, un tergopol o como les decía un termo, ese sistema ya es aislado porque no permite el intercambio de materia con el exterior si estuviera tapado y además no permite el intercambio de energía. Entonces ahí tienen la clasificación de los sistemas aislados, cerrados y abiertos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenían allí. Y ahora tendríamos que entrar a las composiciones de las mezclas. Vamos a hacer un intervalo acá en la clase porque si no se está haciendo muy largo el video y vamos a bueno, con estos conceptos preliminares vamos a cerrar el primer video y a continuación sigo con otro video para que cerremos la unidad esa que estábamos, pues se está haciendo muy largo. Y continúo con el otro video que ya habla básicamente de las composiciones de las mezclas y composición centesimal para que tratemos de ver algún nivel de resolución de problemas y con eso terminaríamos lo que estamos viendo en nuestra primera clase. Suspendemos entonces por ahora y ya retomamos con otro video. Gracias.